Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio virtual de los miércoles en Gobierno y Análisis Político. Para los que son nuevos, Gobierno y Análisis Político es una asociación civil también que trabajamos temas de fortalecimiento y asesoría para organizaciones de la sociedad civil y también hacemos investigación y análisis en temas de política pública. Entonces, el día de hoy nos acompaña Araceli González Saavedra. Araceli, bienvenida. Muchas gracias por estar acá y acompañarnos hoy. Para los pocos Gracias. que no la conozcan, de los que estamos acá, Araceli es una mujer veracruzana, psicóloga y fundadora de Equifonía AC. Aprovecho para felicitarlas porque Equifonía acaba de cumplir 10 años de constitución legal, pero Araceli tiene más de una década trabajando en temas de derechos de las mujeres. Entonces, el día de hoy Araceli viene a comentarnos o a compartirnos un poco cuál ha sido la experiencia, los retos y de la atención a niñas, básicamente en contextos de la contingencia sanitaria que enfrentamos a nivel nacional con la pandemia del COVID-19. Entonces, el espacio tiene unas reglas muy básicas. Tenemos una primera presentación del ponente de unos 25 minutos, 30 minutos, y luego tenemos un espacio abierto de preguntas y respuestas. Cualquier cosa, el chat está abierto para que puedan ir haciendo sus preguntas. Les pido a los asistentes que en la medida de lo posible traten de silenciar sus micrófonos para que no pase esto como ahora que va a pasar el gas. Seguramente se escucha, pero bueno, son gajes de esta nueva normalidad de home office. Entonces, pedirles que mantengan sus micrófonos en silencio. Ya en la segunda parte tendremos oportunidad de hacer las preguntas pertinentes. Araceli, otra vez muchísimas gracias. El micrófono es tuyo y el escenario es tuyo. Sí, muchas gracias, Joana, por la invitación. También muchas gracias por estarnos acompañando en esta charla. Y les comento, en Equifonía, bueno, somos una organización, como comentaba Joana, que nos constituimos legalmente en 2010. Iniciamos nuestro trabajo alrededor del 2008 y pues estamos trabajando por los derechos de las mujeres. Nuestro trabajo ha ido evolucionando, hemos ido siendo mucho más específicas también en las problemáticas que abordamos y aun cuando iniciamos con la problemática de la criminalización de mujeres que habían sido detenidas, habían sido procesadas o sentenciadas por el delito de aborto o de homicidio agravado, hemos ido también incluyendo otro tipo de problemáticas relacionadas con el tipo penal del aborto, pero que, bueno, se están enfrentando en el estado de Veracruz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro, a ver, es que dicen que no están escuchando. ¿Sí me escucho? Perdón, ya no pregunté. Yo te escucho perfecto. Ok, Chequen gracias. sus audios internos porque yo te escucho perfecto, Araceli, no sé Ok, los demás. ok. Ok, entonces, algo que ocurre con nuestro trabajo, bueno, a lo largo de nuestro trabajo, es que primero hacemos este seguimiento a los casos, como comentaba, después hacemos el seguimiento a los servicios de salud que se otorgan a las mujeres que tienen un aborto en evolución y después también vemos qué es lo que ocurre con las causales de no punibilidad del aborto en el Estado. Dentro de estas causales, lo que encontramos, pues de entrada es que aun cuando se aprueban en 1980, no se aplica la causal de violación. En diciembre de 2016 acompañamos un caso y es el primer caso registrado donde por la causal de violación se practica una interrupción legal del embarazo en Veracruz. 36 años después se garantiza el acceso a esta isla. Y en ese mismo año, bueno, ya en 2017, nos contactan para el caso de una niña. Hay una joven estudiante de humanidades
que nos contacta porque se entera del caso de una niña de 10 años que tiene un embarazo. Nos piden que demos el acompañamiento a la familia, nos contactamos con la fiscal especializada que estaba en ese momento y también nos contactamos con la procuradora municipal para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Esto ocurre en 2017, finales del 2017, y en diciembre y enero de diciembre de 2017 y enero de 2018 es que damos el seguimiento a este caso. ¿Con qué nos encontramos? Con que la problemática del embarazo infantil es muy grave en nuestro estado. En 2016 ya nosotras reportábamos más de cerca de 600 partos en niñas menores de 15 años y nos vamos a edades mucho menores, en este caso de 9, 10, 11 y 12 años, y vemos la gravedad de la problemática. Somos de los estados que en los últimos 10 años hemos estado en los primeros 5 lugares de partos. Entonces, pues nos damos también a la tarea de investigar y de dar seguimiento a los servicios que se otorgan y también de vigilar cuál era la actuación, digamos, de las instituciones y de los tomadores de decisiones. Esa es una problemática de la que no se habla en nuestro estado en ese momento. Y además es una problemática que refleja, ¿no? Este embarazo infantil refleja una muy grave, que es la violencia sexual en contra de las niñas. Bueno, entonces, digamos, a partir de ahí es que nos vamos nosotras acercando mucho más a la problemática y viendo qué es lo que nos dice la ley al respecto y qué nos dicen también respecto a la ley y cómo se traducen en programas para la atención a las niñas. Entonces, voy a compartirles la presentación que hice a propósito de esta charla. Nos pareció importante de entrada revisar cuál era la situación de la problemática y cuál era la atención que se otorgaba. Entonces, hacemos una revisión de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es además una convención firmada por diferentes países, entre ellos México, y qué es lo que se habla respecto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, y que se debe de considerar en todas las medidas o decisiones que les afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. Y que el objetivo de este interés superior es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención, así como el desarrollo holístico de estos niños, niñas y adolescentes. También vemos lo que establece nuestra Constitución respecto a este interés superior y a garantizar sus derechos de manera plena. Revisamos lo que tiene que ver con la violencia, cómo se está conceptualizando esta violencia y cómo es que dentro de todas estas formas de violencia también se está considerando la violencia sexual. Por otro lado, y aquí hacemos un especial énfasis cuando se habla de que, ¿no?, en gran medida depende de las familias y las personas adultas hacer valer los derechos de estas niñas, niños y adolescentes. ¿Y por qué hacemos un especial énfasis? Nos hemos encontrado en los casos que hemos acompañado con que el agresor o los agresores son cercanos a la niña, son personas de su entorno familiar y además en un número considerable de los casos nos hemos encontrado con que la mamá tiene una participación en esta agresión
con omisiones de cuidado y incluso con complicidad con el agresor. Y así como cuando hay complicidad por parte de la madre, se dificulta la interrupción del embarazo de estas niñas víctimas de pederastia, también nos hemos encontrado con que cuando las madres y en algunos casos los padres están comprometidos con la protección a los derechos de estas niñas, es mucho más probable que pueda recibir una atención a su salud, incluyendo la interrupción del embarazo. Hay una discusión respecto a la violencia sexual, al abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, donde se considera este esfuerzo de definir la problemática y también el que en los países hay diferentes consideraciones en la legislación de estos países y de los estados, en este caso de Veracruz, para considerarlo un delito y para las penas que se asignan a este delito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la UNICEF? Hablando, bueno, digamos, hablamos de la violencia en general y nos vamos concentrando en lo que es la violencia sexual. UNICEF nos dice que es la incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial. Utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial, utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales, la esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, la trata y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado. Pero incluso nos parece que en esta definición de la UNICEF hay, digamos, no se considera de una manera más específica esta violencia sexual que se ejerce en el ámbito familiar contra las niñas y los niños. Entonces, además nos dicen que hay 3 grandes regularidades en los estudios que se han hecho respecto a la violencia. Una es la coexistencia de los diferentes tipos de violencia, es decir, hay combinaciones de agresiones. La otra es que ser víctima de cualquier forma de violencia eleva las probabilidades de sufrir nuevamente otra agresión. Y eso también lo encontramos en los casos que hemos acompañado y documentado. Y algo también muy importante es que, y lo plantean así, consistentemente se ha visto que la violencia tiende a concentrarse en ciertos lugares y tiempos, ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes se ha encontrado que el maltrato y negligencia infantiles tienden a localizarse en áreas específicas y geográficamente cercanas. Y también se ha observado que el maltrato infantil no ocurre de manera homogénea en toda una ciudad, sino que hay barrios, colonias o comunidades donde este tipo de violencia es más habitual y persistente a lo largo del tiempo. Les diría, por ejemplo, de la región, considerando este punto, en los casos que hemos acompañado, hay un municipio aquí cercano a Jalapa, donde 4 de los casos que hemos acompañado provienen de este municipio y creo que sí sería muy importante que las autoridades municipales pudieran actuar al respecto. Entonces, el embarazo infantil es una de las consecuencias, de las graves consecuencias de la violencia sexual en contra de las niñas. ¿Qué ocurre en Veracruz? Tomando datos del 2018, fuimos el segundo estado, el estado con el mayor número de embarazos luego del Estado de México. ¿Cómo es que, bueno, cómo es que lo sabemos? Hacemos un análisis de los registros de la Secretaría de Salud, es decir,
Nosotras siempre usamos datos oficiales, nos parece que eso es la única manera de tener un panorama mucho más claro de la problemática. En 2018 hay 823 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años. Y de este total, hubo 39 partos en niñas menores de 12 años. Los municipios con el mayor número de casos registrados en ese año fueron Veracruz, Jalapa, Río Blanco, Coscomatepec, Coatzacoalcos y Minatitlán. Y les diría que de estos municipios, a lo largo de los últimos 10 años, ha sido Jalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Coscomatepec los que tienen un registro alto de partos en niñas y han sido, digamos, han permanecido estas cifras. Un dato importante es que el 60% de estas niñas recibieron consulta prenatal en el primer trimestre, es decir, llegaron al sector salud en el primer trimestre de embarazo cuando aún podían tener una intervención oportuna para una interrupción legal. Sin embargo, lo que les ofrecieron fue el control del embarazo. Hay además diversas formas de discriminación porque estas niñas, la mayoría no tiene acceso a seguridad social. Ellas por eso acuden a las instituciones de la Secretaría de Salud y llama la atención también que de todos estos casos, solo 12 acudieron a servicios privados. ¿Qué es lo que plantea también? Es un grupo que da seguimiento al embarazo infantil en Latinoamérica, que hay que considerar que el embarazo a temprana edad, a estas edades, es producto de la violencia sexual, a menos que ese embarazo sea entre pares. Entonces, justo por eso es tan importante que cuando lleguen a los servicios de salud se dé aviso a la fiscalía y que la fiscalía intervenga para que se pueda garantizar justicia, pero también que se coordine con la Secretaría de Salud para garantizar el acceso a una interrupción legal del embarazo. De hecho, hay casos o sea, es lo más indignante con lo que yo me he topado a lo largo de mi trabajo desde las organizaciones. Y cada vez son casos como más dramáticos, más con un grado de sufrimiento para las niñas de verdad que es indignante. Y uno de los casos es que en 2018 una niña de 10 años tenía un embarazo gemela y aún así continuaron el embarazo de esta niña y fue una niña de 10 años, madre de gemelos. Entonces, les diría, por ejemplo, de otros casos más recientes donde la niña tenía un embarazo, la agresora había sido el padre, la niña tenía además, el producto tenía una malformación severa y la alternativa que le ofrecieron a la madre, porque se dieron cuenta del embarazo estando en segundo trimestre, y cuando es por malformación no hay un límite en cuanto al número de semanas. Sin embargo, la alternativa que le dieron fue que tuviera el parto y que esperaran a que muriera el producto. Entonces, es muy, muy preocupante esta problemática. Nuestro país se comprometió a erradicar el embarazo infantil. Sin embargo, hasta el 26 de marzo de este año, niñas entre 10 y 13 años habían ya tenido un parto. Y el embarazo había sido producto de violencia sexual. Estos son los municipios que en este año han registrado más partos en niñas: Samaloapan, Jaltipan y Coscomatepec. Y
A nivel nacional, nuevamente somos el segundo estado con más partos. El primero es el Estado de México. Entonces, la crisis por la pandemia obliga a las niñas a pasar más tiempo en el espacio familiar, donde muy probablemente van a convivir con su agresor o van a ser agredidas por una persona cercana a ellos. De los casos que hemos documentado, ¿quiénes fueron los agresores? El padrastro, el papá o primos mayores a las niñas. En los casos que hemos acompañado, a las familias han presentado la denuncia, han solicitado la interrupción legal del embarazo y de todos los casos que hemos acompañado, solo uno fue atendida la niña aquí en el estado porque estaba en el límite contemplado de la causal de violación, que son 90 días, pero en los que había riesgo de muerte o malformación, que no tiene ese plazo, aún así, pues no fue atendida por los servicios de salud. Hubo otro caso ya en pleno confinamiento que acompañamos, donde la alternativa que le ofrecieron a una niña indígena de 12 años con un embarazo en primer trimestre, familia en condiciones de pobreza extrema, en la zona de Chicontepec, a 2 horas de Chicontepec, fue que se trasladara a un hospital que le implicaba mínimo 5 horas de viaje. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Por otro lado, no hay una política, un lineamiento a nivel federal que reconozca y atienda esta problemática en el contexto de la pandemia. Sabemos que hubo un proceso de reconversión hospitalaria donde, bueno, aquí en la región de Jalapa hay hospitales que están destinados para la atención del COVID y ahí se supone que debe de haber áreas donde puedan acudir para los servicios de salud reproductiva. Y justo al respecto, el referente más cercano a la atención de esta problemática es el lineamiento para la prevención y mitigación del COVID en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida que emitió el gobierno federal. ¿Por qué? Porque se hace referencia a la salud reproductiva. Pero, como verán, no hay una política específica que le diga al personal de salud cómo actuar cuando acude una niña o familiares que están denunciando el que una niña haya sido víctima de violencia sexual y que tenga un embarazo producto de esta violencia. Lo que nos dice el lineamiento es pues que se debe de promover el aislamiento domiciliario para quienes tengan un embarazo, para que haya una anticoncepción por evento obstétrico, etcétera, pero al único a lo que hacen referencia es que se debe de garantizar el acceso a un aborto seguro en los marcos previstos por la ley. Y también que la toma de decisiones debe ser en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, pero fuera de eso, las recomendaciones son las que se han aplicado para la prevención del COVID, para la atención en los hospitales, y también establecen que son los estados, los gobiernos de los estados quienes deben de definir un plan de respuesta. Y pues en nuestro estado no la ha habido, aun cuando en el lineamiento se establece qué áreas tendrían que estar coordinándose para esta atención. Como les comentaba, hemos acompañado el caso de una niña, el caso de una mujer adulta. En el caso de la mujer adulta era riesgo de muerte, en el caso de la niña era el delito de pederastia. Y la respuesta que nos dieron pues fue
sí una alternativa, pero que no era viable. Y se supone que tendría que haberlo resuelto la institución y garantizar el traslado de esta niña. Entonces, nos parece que es una problemática muy grave en el Estado. Nuestro país se comprometió que en la Agenda 2030, que para el 2030 iba a haber una erradicación del embarazo infantil. Sin embargo, no hay un plan o un programa más allá de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPEA, que habla del embarazo adolescente, pero no habla de la atención en específico a niñas que tienen un embarazo producto de violencia sexual. Y en nuestro estado hay un desconocimiento realmente preocupante por parte del personal de salud. En 2017 se diseñó el Programa Estatal para el Acceso a la ILE, pero con el cambio de administración de entrada, bueno, había un desconocimiento de este programa. En el primer año de esta administración no se asignaron recursos para este programa y en este año se supone que ya se asignaron, aunque debe de haber una capacitación al personal para la atención de estas niñas. Y hay otro dato, que las niñas que tienen un embarazo y que concluyen este embarazo, la mayoría tienen partos vía vaginal. Niñas de 10 años, de 9 años incluso, que están teniendo partos vaginales y que los tomadores de decisiones no se están sentando a analizar cuáles serían las alternativas de atención más seguras para estas niñas. Entonces, es muy importante que las familias sepan cómo responder cuando identifican un caso de violencia sexual en contra de una niña, que deben de acudir a la fiscalía y nosotras siempre recomendamos que acudan a la fiscalía, aun cuando nos digan que puede haber errores, que puede haber omisiones, que puede haber actos de corrupción, etcétera. Nuestra experiencia ha sido bastante positiva con la Fiscalía Coordinadora Especializada en delitos en contra de mujeres y de niñas. De hecho, la Fiscalía fue quien emitió oficios a la Secretaría de Salud para que practicara ILES y fue la Secretaría de Salud quien no dio una respuesta adecuada. En uno de los casos, por ejemplo, a una niña de 12 años la querían obligar a que escuchara el corazón de su bebé, así se lo dijeron, para desistir, para hacerla desistir de la interrupción, que además pues fue una decisión que habían tomado sus padres. La norma 046, que es para la atención de la violencia, establece que después de los 12 años las niñas pueden acudir a cualquier unidad y solicitar la interrupción sin que haya una denuncia y que el personal debe de hacer el procedimiento sin que sea necesario la autorización de los padres. Niñas menores de 12 años tienen que acudir acompañadas de sus padres o tutores y el personal de salud debe de considerar que ahí puede haber una complicidad con el agresor o que pueden ir incluso con el propio agresor y salvaguardar a las niñas. Aquí juega un papel importante las procuradurías municipales para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Creemos que deben de ser capacitados y profesionalizados, porque ya de capacitaciones aisladas estamos cansadas también, que luego terminan siendo una inversión de recursos tiradas a la basura. Debe de haber una profesionalización en cuestiones técnicas específicas, porque también después nos la pasamos hablando de qué es la perspectiva de género y para acá y para allá la perspectiva de género y no hablamos de cuestiones precisas que garanticen una atención adecuada y oportuna a estas niñas víctimas de violencia.
Estamos en este periodo de crisis, de riesgo a la salud. Sin embargo, los hospitales están obligados a continuar garantizando este servicio y, como decía, las fiscalías especializadas han dado servicios que nos parecen adecuados. Por supuesto que habrá fallas, por supuesto también que el personal con el que cuentan es insuficiente. Sin embargo, es una institución que nos parece que se ha esforzado por brindar una atención segura. Y dentro de la Secretaría de Salud es muy importante la exigencia de este servicio. Pueden también comunicarse con nosotras en caso de una negativa. Estamos viendo alternativas de cómo garantizar o cómo obligar a las instituciones a que brinden este servicio. Y sobre todo también porque quienes están sufriendo las consecuencias, es decir, no solo sufren la violencia, sino sufren la consecuencia de esta violencia y están obligándolas a ser madre, pues son las niñas veracruzanas víctimas de violencia sexual. Es muy preocupante realmente la respuesta que ha dado la Secretaría de Salud, nos parece sumamente preocupante y nos parece que el gobierno del estado tendría que estar tomando medidas de manera inmediata. Y ya, con esto doy paso a las preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Araceli, y pues por mucho que casi todos sepamos que existen estos casos, pues oír el resumen que haces, oír la situación institucional con la que están trabajando ustedes o bajo las reglas bajo las cuales están trabajando, pues siempre resulta pues muy esclarecedor. Entonces, la mesa está servida, abrimos a preguntas y respuestas. Eh, Así no sé si por el chat o si alguien quiere. A ver, Lourdes, por favor, si gustas abrir tu micrófono. Bienvenida. ¿Sí me escuchas, Lourdes? Bien. La mano levantada, Lourdes. Hola, Lourdes, adelante. No se te escucha. Bueno, va a ponerlo por el chat porque dice que no sabe usar el micrófono. Adelante, Lourdes. Por acá, por el chat. Está perfecto. En el caso Beatriz, el nombre de la ponencia, atención a niñas víctimas de violencia en contextos de COVID-19. Lourdes pregunta, Araceli, ¿en qué momento, como andamos en embarazo adolescente, se incrementó o disminuyó en comparación con el 2018? Las cifras se mantienen en Veracruz. Los partos de los últimos 10 años hay variaciones, pero pequeñas. En un año son 40, en otro 38, en otro 36, es decir, hay un número más o menos estable de estos embarazos. En niñas, sobre todo menores de 12 años. Ahora, en lo que va de 2019, sí, no queremos dar, perdón, de 2020, solo son cifras preliminares, porque puede haber un retraso en el registro y entonces, pues, se puede incrementar el número que se ha reportado. Pero hemos estado siempre, se han mantenido las cifras estables en los últimos años. Algo que ocurrió en 2011, y creo que eso es también importante de mencionar, es que hubo una reducción drástica de embarazos en niñas de 14 años o menos.
si se registraban a nivel nacional 12,000, para 2012 hubo un registro de 1,200 o 1,400. Y lo que estábamos considerando como una posibilidad es que hubiera una alteración en los registros, pero no es algo que podamos probar. De hecho, consultamos con expertas, de hecho, en una conversación informal con la doctora Graciela Freyermuth, que es una experta en salud materna, le preguntaba si se había implementado alguna política de reducción del embarazo adolescente y el embarazo infantil, bueno, el embarazo en niñas. Y lo que nos dijo es que no había ninguna medida, ninguna política a nivel regional, no sé si mundial, pero a nivel regional, que hubiera tenido ese impacto de reducción de una problemática. Es decir, que era inconsistente esa cifra respecto a la política que se había implementado, que en este caso fue la ENAPEA, que estaba apenas en sus primeras etapas de implementación. Entonces, nos preocupa que haya habido un ocultamiento de los casos, pero no tenemos manera de probarlo. Y con gusto les podría compartir esa cifra. Tenemos un documento en disponible. Acá tengo una pregunta que yo creo que es una pregunta que refleja lo que pensamos en el fondo todos, no solamente en el caso de la atención a las niñas víctimas de violencia, sino en otras partes de la realidad social que vivimos hoy. ¿Por qué no se siguen los lineamientos? O sea, si existen los lineamientos, nos hacen en el chat la pregunta, ¿por qué estos lineamientos no se exigen? Y si deberían o hay consecuencias legales para quienes no atienden esas indicaciones o lineamientos que existen. Hay una falta de actualización en el personal de salud. En 2015-2016 hicimos un monitoreo de la implementación de la norma 046 con personal del área de urgencias, ¿no? Que son, digamos, quienes estarían recibiendo a las víctimas. En este caso no hablamos solo de niñas, sino en general de víctimas de violencia sexual. La mayoría no había recibido en los últimos 2 años ni en los últimos 5 años alguna capacitación sobre la norma 046. Había quienes por cuenta propia habían buscado algún curso o algún taller de capacitación, pero no habían sido actualizados. Con este programa que se diseñó en 2017, se dieron algunas capacitaciones a personal médico, pero igual son cursos que se brindan en ese momento, pero siempre la gran dificultad ha sido que quien tome los cursos sea aquel personal que efectivamente está atendiendo a esas niñas o a esas mujeres víctimas de violencia y que además adquiera las habilidades y los conocimientos necesarios. Es decir, no solo es un curso que a veces en los cursos son de 4 horas, se pasan 3 horas hablando de qué es la perspectiva de género y ya al final les dan algo que tenga que ver con habilidades y pues no resulta en un cambio o en una adquisición de los conocimientos necesarios. Por otro lado, también son necesarios protocolos o lineamientos y no existen en nuestro estado. Se está diseñando uno como resultado también de la alerta de género por agravio comparado que promovimos en 2016. Pero, bueno, nosotras consideramos que tendría ya que haberse implementado. De hecho, digamos, la razón de ser de las alertas tenía que ver con medidas urgentes y después de 4 años esto se sigue discutiendo, bueno, pues es preocupante. Sí hay consecuencias, deben de ser promovidas por las familias por la negativa de un servicio. A lo que nos hemos enfrentado es a que las familias están, o sea,
digamos, en uno de los casos donde se pudo haber promovido algún recurso, pues la mamá, la niña estaban realmente agotadas de todo lo que tuvieron que recorrer para poder acceder a un servicio y cómo al final era, ya nos queremos olvidar de esto y pues también nosotras colocamos en el centro de toda decisión siempre a esas niñas, a su familia cuando son un soporte y no podemos ir más allá. Miriam Lagunes tenía una pregunta. Miriam, te abrimos el micrófono. Adelante. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Araceli. Mi pregunta va en torno de los acompañamientos que han hecho o si existen estadísticas de cuántos de estos casos de niñas abusadas sexualmente han terminado en un castigo para el agresor. Y lo digo porque existe como esta idea de que un hombre de 18, 19 años que tiene relaciones sexuales o que abusa sexualmente a una niña de 14 años no pasa nada. O sea, aunque lo embarace no pasa nada. Y de hecho es como algo que está muy cimentado socialmente, ¿no? El culpar a las niñas por haberse metido con una persona. Pero bueno, o sea, ya para no abundar en el tema, en promedio, ¿cuántos de estos casos terminan en un castigo para el agresor? Esa sería mi pregunta. De los Gracias. casos que hemos, sí, saludos Miriam, qué gusto verte. De los casos que hemos acompañado, en todos se ha girado una orden de aprehensión. Desconocemos solo en uno de los casos si ya fue detenido porque estaba prófugo. A veces también, aunque comprendemos la frustración que pueden tener las familias, pues les explicamos que esto lleva un tiempo, pero que aún así es importante la denuncia y el seguimiento. Porque pues muchas veces lleva meses, ¿no? O sea, 3, 4 meses el que se gire la orden de aprehensión y es frustrante para las familias porque dicen, oye, es que, ¿cómo es posible si ya sabemos quién fue, si ya sabemos dónde está, por qué no lo detienen? Pero tratamos también de enfatizar que es importante continuar dando seguimiento al caso. Nosotras estamos en una comunicación constante con la Fiscalía para que se pueda emitir esa orden. Y sí ha ocurrido. O sea, los casos que hemos acompañado, la mayoría de los casos han sido detenidos, están procesados. La cuestión aquí es que muchas veces estas niñas se han enfrentado o han llegado a ser atendidas por personas que no tienen una claridad respecto a la función que cumplen o respecto a la problemática. O sea, en caso de una niña de 10 años, donde el agresor tenía más de 30 y una funcionaria municipal me dijo, pues es que creo que fue consentido. O sea, es así de decir, ay, no, en serio, y tú estás atendiendo a niñas y niños. Entonces, por eso es tan importante el acompañamiento. María Damián pregunta, antes que nada, bueno, pues agradecer tu participación, Araceli, y pregunta que de este 58% de casos de partos por vía vaginal que hiciste mención en la ponencia, ¿cuáles son las principales consecuencias para la salud de las niñas y sobre todo si las instancias de salud pública tienen mecanismos de atención para darle seguimiento a esas niñas que fueron madres a edad tan temprana? Pues es que creo que estas son unas muy buenas preguntas para que le hagamos al secretario de Salud, porque de verdad es muy preocupante que desconozcan los criterios para la atención a las niñas. Nos parece que, bueno, por ejemplo, buscando responderlo, tendría que haber una discusión a nivel de especialistas acerca de qué implica para una niña un parto vía vaginal. Generalmente son problemas de los que no se habla o no se estudia porque no se mira la problemática.
¿Me explico? O sea, no miran los casos. Hemos hablado con diferentes funcionarios que se extrañan de que estén ocurriendo este tipo de problemas. Hemos hablado con tomadores de decisiones que nos dicen, es que yo no sabía que esto ocurría. Entonces, estamos como Equifonía trabajando en un lineamiento. Con todo gusto también se los podemos compartir, donde estamos promoviendo esta discusión entre especialistas para saber cuáles serían estas consecuencias. Por ejemplo, a qué instancias de salud tendrían que intervenir para garantizar una atención. Aquí la cuestión es que se tendría que evitar llegar al parto, sea vía vaginal o sea por cesárea. Lo grave es que se esté llegando al parto, porque tendría que haber una intervención previa. Hubo dos casos de niños con malformación, que el producto tenía malformación severa. Pudimos intervenir para que se hiciera la interrupción y pues justo por eso hemos hablado con médicos para ver cuáles serían las mejores alternativas, porque tampoco dentro del personal de salud hay una capacitación o una profesionalización que les permita saber cómo realizar una interrupción del embarazo de segundo trimestre cuando es por malformación o por riesgo de muerte. Entonces, hay muchas carencias en este sentido. Gracias, Araceli. Acá tenemos Beatriz Salomón. ¿Hacen acompañamiento para interrumpir con medicamentos cuando no avanza en el sector salud o en el sistema legal? En los acompañamientos que hacemos, buscamos que lo resuelvan vía institucional, porque justo en eso hemos insistido, justo por eso es importante el fortalecimiento de las instituciones, porque deben de brindar ese servicio. De otro modo, nosotras, bueno, estaríamos, por supuesto, en la mejor disposición de acompañarlas, pero no sabemos si el protocolo para el uso del misoprostol es igual en una adolescente o adulta que en una niña, y creemos que se debe de preservar la seguridad de esta niña. Hemos trabajado con Fondo María, que es una organización que está en la Ciudad de México, con la que hemos colaborado para casos donde no hay una respuesta de las instituciones y debe de haber una intervención inmediata. Ahí la Fiscalía, yo de verdad insistiría con la Fiscalía General del Estado, ha habido una respuesta positiva, tanto cuando cuando era fiscal Jorge Winkler, como ahora que, bueno, ya es fiscal Verónica Hernández. Han tenido personal a cargo de las fiscalías coordinadoras especializadas, antes la licenciada Denise y ahora la licenciada Roberta, antes la maestra Dulce, que ha sido también una funcionaria bastante comprometida y eficiente, y bueno, ahora con la licenciada Roberta, que la respuesta ha sido adecuada. En estos casos donde no hubo una respuesta por parte del sector salud y hubo necesidad de que se hiciera la interrupción del embarazo en otro estado, interviene la Fiscalía para garantizar la cadena de custodia. Entonces, lo más difícil ha sido con el sector salud. Lourdes López, ¿correríamos el riesgo en esta pandemia de tener embarazos adolescentes o que aumentara el número? ¿Se tendría que tener un espacio en hospitales públicos para saber dónde acudir para la atención a menores? En estas fechas no hay información sobre la atención, o sea, ¿existe algún mecanismo de promoción o difusión de esa información? Tendrían que acudir y es importante también que se comuniquen a la Fiscalía, que se comuniquen a las unidades médicas, por ejemplo, a su centro de salud o a su clínica, de modo que les puedan indicar a dónde acudir. Insistiría, para una denuncia, las fiscalías especializadas son una alternativa. Pueden también llamar al 911, donde les dan una orientación. Hemos tenido una buena experiencia también con esta opción del 911 y creemos que la exigencia de los servicios
son la vía para que las instituciones también actúen cada vez de una mejor manera. Sí, porque efectivamente, no solamente en este tema, en otros hemos visto que volcarse informativamente en temas de difusión a atender lo que está pasando con el COVID-19 de pronto ha dejado aún en mayor vulnerabilidad a otros sectores, sectores de la población, a otros sectores vulnerables, a procesos institucionales que se han paralizado totalmente. María Damián, está abierto tu micrófono. No sé si tenía una pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Araceli, bueno, antes que nada, pues gracias por todo este conocimiento que nos compartes, toda esta experiencia. Quizá no he entendido muy bien a qué se refiere la alerta por agravio comparado. En el estado de Veracruz sabemos que se promovió, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene en caso, no sé si se aprobó o no se aprobó, pero qué implicaciones tiene para la salud sexual y reproductiva de las mujeres del estado? Ok, gracias por acompañarnos y por la pregunta. Creo que es muy pertinente. La alerta por agravio comparado, ¿en qué consiste? Está establecido dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La alerta de género es un mecanismo para que las instituciones actúen de manera inmediata y urgente para la atención de una problemática. Hay dos problemáticas contempladas. Uno es por violencia feminicida, bueno, que el nombre lo dice, los feminicidios, y la otra por agravio comparado. ¿Qué es el agravio comparado? Se refiere a que en una entidad federativa, en la legislación vigente, colocan a esas mujeres en una situación de desventaja respecto a mujeres de otras entidades federativas donde la legislación tiene un reconocimiento más amplio de los derechos. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México se legisló que el aborto es no punible hasta la semana 12. En Veracruz, el aborto es un delito, el aborto considerado como la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas es un delito. Por lo tanto, en Ciudad de México hay un reconocimiento más amplio de los derechos de esas mujeres. En otros estados hay otro tipo de causales, como la de salud, que no está vigente en nuestro estado y por razones económicas. Por lo tanto, las mujeres que habitamos el territorio veracruzano tenemos un agravio respecto a aquellas que habitan otros territorios donde hay una legislación que garantiza una protección más amplia de los derechos. A eso se refiere la alerta. Nosotras la solicitamos junto con otras organizaciones como el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México y ACERES, una organización veracruzana, porque decíamos de entrada el tipo penal del aborto, pues cómo está definido, representa un agravio. Este es el primer agravio. El segundo, que aun cuando hay causales de no punibilidad, estas no se aplican y tiene que ver con lo que decía hace rato, que estaba la causal de violación vigente en 1980, que es bien interesante, porque se aprueban las causales cuando sin la intervención de organizaciones feministas. Sería interesante ver ahí en qué coyuntura ocurre esta aprobación, que fue en el gobierno de Hernández Ochoa, según recuerdo. Entonces, ese era el segundo agravio, que no se traducía, digamos, esta causal de no punibilidad en servicios específicos. Y el tercero era por la reforma constitucional que promovió primero Fidel Herrera y luego Javier Duarte, al artículo 4, donde hablaban de que se iba a proteger la vida desde el momento de la concepción. Entonces, decíamos igual que, bueno, eso podría representar un riesgo para otro tipo de servicios de salud que se otorgaban a las mujeres. Entonces, se promueve, se admite, se hacen un estudio y se emiten recomendaciones. Se emiten recomendaciones que se entregan al gobierno del estado, se dan 6 meses para que se apliquen y ya después se evalúa si avanzó
Y si no avanzó, bueno, pues se decreta la alerta, que sí fue decretada y que nosotras como Equifonía nos pareció que no era la vía, porque se establecieron medidas que no se cumplían en un plazo de 6 meses. Las alertas también nos han permitido ver cómo hay una academia, hay académicas que, pues, que sí necesitan una mayor profesionalización también para poder conocer las implicaciones del diseño e implementación de las políticas públicas. No basta con que digamos todos y todas para saber cómo todo lo que implica el diseño de una política pública. Es importante también considerar todo lo que implica, por ejemplo, impulsar un proceso de implementación de mejoras en los servicios de salud, pero pues en la alerta por agravio comparado lo que se evidenció justo era que desconocían lo que implicaba o que había muchas ganas de decretar alertas en lugar de impulsar mejoras en los servicios que se otorgaban a las mujeres. Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias a los participantes. Ha sido un gusto escucharte. Nos llevamos, como siempre, con cada sesión un montón de aprendizajes y un montón, sobre todo, de cuestionamientos sobre qué está pasando y cómo a veces estamos muy metidos dentro de contextos muy peculiares y no estamos viendo lo que está pasando alrededor. Les recuerdo que la charla queda grabada, estará en el transcurso de la semana en el canal de YouTube de Gobierno y Análisis Político para que la puedan ver los que se incorporaron un poquitito más tarde. Queda también en el Facebook de Gobierno y Análisis Político. Entonces, le agradecemos una vez más a Araceli y a ustedes por acompañarnos y esperamos verlos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en otra charla en tiempos de COVID. Muchas gracias. Gracias, Joana.